Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 7:02 aquí por Guatemala, Centroamérica, y estamos ya otra vez en su pantalla móvil. Vamos a guardar esta transmisión para que usted también lo pueda tener, si acaso en diferido. Em, Conversamos hoy con Luis Díaz. Como ven allí en la pantalla, el asunto que nos reúne hoy es la cuestión constante, parte de la constitución, digamos, del ser humano y de la humanidad, como es la migración. El trasladarse de un lugar a otro, esto es parte de nuestra esencia, por eso es que somos bípedos, ¿sí? Porque si nuestra condición fuese establecernos única y exclusivamente en un solo punto, es decir, sedentarios, como nos han hecho creer en algún momento, no tendríamos esta capacidad de movernos. Y en consecuencia, entonces, lo que viene es que el tema de la configuración de las organizaciones territoriales o de los territorios, etcétera, pusieron fronteras y allí viene el tema del control de la población en ciertos nichos territoriales, etcétera, etcétera. Y en estos tiempos, por la suerte, por la oportunidad que tenemos de habitar en esta zona donde estamos, en este caso Guatemala, un poquito más abajo de México, y en este caso Luis, en Ciudad Juárez vive él, frente o amurallado, digamos, por parte de ese muro que Estados Unidos ha puesto allí, creo que son como 30.000 kilómetros de muro, ¿no? Eh, pues nos toca hablar de este tema porque últimamente los medios de información muestran mareadas, estampidas, multitudes de gente saliendo, especialmente gente pasando por el río Bravo, allí en el estado de Texas, un estado que ha hecho historia, ha sido parte de México, ¿no? Eso es una historia ahí de 1940 por ahí. Y ahora esa migración frente a las políticas, entre comillas, por lo menos a nivel del discurso del gobierno de los Estados Unidos, genera una suerte así de crispación interna porque, claro, hay un enfrentamiento, por lo menos discursivo, relativo, de querer enfrentarse incluso estado Texas, junto con otros 24 o 25 estados bajo el dominio de los republicanos, al gobierno de Washington, es decir, al gobierno federal. Y en otras épocas ya habían vivido guerras internas en este país, específicamente Estados Unidos, y al parecer casi son los mismos estados que han estado enfrentándose en ese tiempo frente al poder central. Ahora también se levantan con el argumento de no queremos control migratorio por parte del gobierno federal, vamos a nosotros impedirlo. ¿Y quiénes están allí? Están ahí los matones que en películas como Chuck Norris lo ha visto usted, sí, Texas Rangers, ¿no? Esta gente, pues por su identidad, etcétera, se siente insegura de su identidad, quiero decir, por la presencia mexicana en esos territorios que va adquiriendo ya bastante. Y por cierto, si ha sido territorio mexicano, tendrán que ser mexicanos allí. Bueno, eso les va generando una suerte así de duda. Y están viviendo en ambiente electoral también en Estados Unidos. Y entonces el asunto, la cuestión de la migración siempre va a ser, digamos, el enemigo común internacional externo con el cual o atacando a ellos, van a intentar asegurarse, digamos, el voto ciudadano, ¿no? Contra el enemigo común. Eso también eso es la otra realidad. Que de allí le interese a los Estados Unidos cerrar la frontera, personalmente lo dudo, porque la economía norteamericana, las empresas, las pocas que van quedando después de lo que se van yendo las empresas de los Estados Unidos norteamericana, necesita de trabajo, de mano de obra, de personas en situación jurídica y políticamente sumergidas como son los migrantes y las migrantes para poder sobreexplotarlos para que no haya a dónde puedan acudir porque son indocumentados. De eso se trata esto, pero no soy yo el que va a hablar. Adelante, por favor, Luis Díaz. Salude a la audiencia desde donde te conectas con nosotros. Adelante, Luis. ¿Qué tal, Ollantay? ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, con los compañeros de la Red de Pueblos, teniendo de Radio Victoria, teniendo esta conversación. Les agradezco ampliamente la posibilidad de tener esta plática tan necesaria en estos momentos. Luis.
Tú eres investigador, vives, tienes la dicha de vivir frente a al muro, vives esa constante digamos así, de las historias humanas. ¿Cuáles son los impactos de la migración o de este proceso migratorio en donde estás y también qué es lo que tú conoces de los impactos migratorios en los Estados Unidos? Bueno, ciertamente es una pregunta compleja, tiene varios niveles de análisis. Te agradezco, voy a tratar de responderla de la manera más concisa posible. Em, Nosotros estamos, Ciudad Juárez, como tú lo comentas, está exactamente en la frontera, somos frontera con El Paso, Texas, en el sur de los Estados Unidos, el norte de México. Hemos migrado, nos hemos movido de ser una comunidad binacional que tenía un flujo entre ambas ciudades bastante dinámico, pero que a partir de los 1980, 1990 y se ha venido incrementando el control migratorio, pues se ha venido dividiendo la ciudad y haciendo cada vez más difícil que se den estas redes o este tráfico que antes era tan común, sí se ha visto afectado a nivel personal, es decir, a veces familias ya no se visitan tan seguido, amigos ya no se visitan tan seguido porque los cruces migratorios ahora toman 1, 2 horas, cuando antes tomaban 10, 15, 20 minutos. Igualmente de regreso. Eso es a nivel familiar, digamos, a nivel social. A nivel económico, sin embargo, el tráfico no se ha detenido, al contrario, ha aumentado con la presencia de la industria maquiladora acá en Juárez, que alimenta, como tú lo comentas, mucho de los productos de las fábricas ya están situados fuera de Estados Unidos y de aquí se producen los productos que después son vendidos en sus tiendas a nivel global, ¿no? Bueno, eso sería como a nivel comercial. Y a nivel local, ¿no? A nivel internacional vemos también que la migración tiene efectos amplios para tanto los países receptores como los países emisores, o los así llamados países receptores y países emisores, ¿no? Por un lado, están la construcción que se dio desde una visión nacionalista, centralista, de parte no solamente de Estados Unidos, también en Europa se ha dado, de los países del norte global, de construir estados-nación a partir de una identidad, como sabemos, es falsa. No hay ningún país que tenga una sola identidad. Todos los países van a tener diferentes identidades culturales, ¿no? Pero bueno, en el caso de los Estados Unidos, eh, se construye esta idea relativamente reciente, se empieza a construir a partir de o a fortalecer a partir de los segunda mitad del siglo pasado, eh, la idea de una supremacía blanca donde se crea este discurso antimigrante o empieza a aumentar el discurso antimigrante porque cierta población blanca se siente amenazada ante la presencia cada vez mayor de poblaciones católicas, ya de otra etnia, ya no blancos protestantes, y empieza a haber este rechazo y estas medidas migratorias para tratar de prevenir que hubiese un mayor acceso de la población de nuestros pueblos, de México, de Centroamérica, y en menor medida de Sudamérica. Sin embargo, sabemos que esto es una falacia, pues como repito, no hay ningún país que tenga una sola identidad cultural, ¿no? Al contrario, la migración enriquece culturalmente los países receptores y en relación a los países emisores, pues permite también este diálogo multicultural cuando la población migrante viaja a otros países, recibe o está inmersa en otras culturas, pues ciertamente al regresar a sus países de origen traerán elementos que también son de ayuda en términos culturales y se da pues esta mutua hibridación cultural. Ahora, el problema acá, bueno, y otro beneficio que se da hacia los países emisores, evidentemente es económico.
la importancia de las remesas que envían la población migrante hacia nuestros países, pues va a variar de país en país, sería difícil desagregarlo en estos momentos, pero en México, por ejemplo, está entre el primer y segundo lugar de fuente de ingresos, es decir, solamente atrás del petróleo, que es nuestra mayor producción de riqueza, ¿no? Es decir, la población migrante mexicana que está en Estados Unidos, la población migrante centroamericana que también está en Estados Unidos, ciertamente contribuye en mucho a mantener un cierto nivel de estabilidad social gracias a la riqueza económica que envía, ¿no? Ahora, un problema que se ha dado con este aumento de las medidas migratorias, de un discurso antimigrante, xenofóbico, aporofóbico, racista, y que además resultó contraproducente para los Estados Unidos, es que cuando las medidas migratorias no eran tan fuertes, lo que teníamos pues era una migración circular, es decir, las personas venían, trabajaban por temporada, regresaban a sus países de origen y se mantenían, no se quedaban encerradas, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Porque era relativamente fácil hacer el viaje, aunque fuese de manera indocumentada o irregular. Sin embargo, con el aumento de las medidas migratorias, con los antecedentes que tenemos de la operación Gatekeeper y Hold the Line o Wetback, aumenta sustancialmente el costo de cruzar la frontera. ¿Y qué provoca esto? Que bueno, que la población migrante ya no regresa a sus países de origen, sino que se queda en Estados Unidos y aumenta el número de poblaciones, de pobladores que se quedan en este territorio, lo cual pues evidentemente iba en contra de los propósitos, de los intereses que tenían los promotores de estas medidas migratorias racistas, ¿no? Digámoslo en términos coloquiales, le salió el tiro por la culata, ¿no? Ellos causaron este problema, o en gran medida estas estrictas medidas migratorias han causado el problema con del cual se están quejando ahora, ¿no? Eh, y bueno, también ahí yo haría una segunda distinción de esta ola que tú mencionabas que se ha dado ya de un par de años hacia acá, donde vemos estas imágenes de personas hermanas y hermanos migrantes que se están entregando a las autoridades migratorias. Ahí, hay un trabajo muy interesante de Masley, que es un sociólogo, un migratólogo norteamericano, precisamente donde hace este análisis de la falla de las políticas migratorias en Estados Unidos y cómo se están causando el problema. Y bueno, la falla que él señala en esta última ola o en esta última forma que se está dando de migración es que estaríamos hablando de una crisis humanitaria, no de una crisis migratoria. Entonces, en este sentido, el tratamiento que se tendría que dar tendría que ser diferente. Eh, ¿Por qué? Porque estamos viendo que varios elementos han causado este aumento en la migración. Eh, Uno de ellos, pues, fue evidentemente el COVID, que terminó o afectó eh, mayormente a nuestras economías y que generó mayores cantidades de pobreza, de falta de condiciones materiales que permitan sustentar la vida. Y ante esto, pues ya no hay más remedio que salir a buscar la vida, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Yo aquí establecería una diferencia entre el migrante migratorio tradicional, digamos, entre comillas, histórico, de aquel que salía a buscar o salía de sus comunidades de origen a buscar, pues, mejorar su calidad de vida, ¿no? Como todos tenemos el derecho de hacerlo. Eh, Sin embargo, aquí sería hay una distinción que estaría haciendo entre la migración forzada, entendiendo esto como personas, ahora ya vemos núcleos familiares, ya vemos no solamente el migrante soltero, joven, varón, que salía esto, sino ya estamos viendo cada vez en mayor medida familias completas que salen ya de sus países de origen
En México es más por violencia que por condiciones económicas, aunque también existe esto. Este, donde las familias completas tienen que salir de sus territorios ante la amenaza a sus vidas, ¿no? Entonces, ahí yo estaría hablando más de migración forzada y por ende de una crisis humanitaria que entra en una categoría diferente, ya no el de migrante, sino el de alguien que tiene el derecho a la protección internacional por el deber ético que tenemos los países, las personas, las organizaciones de proteger la vida humana. Eso sería. Por supuesto que sí, Luis Díaz, investigador filósofo desde, no sé si estás a unos que 10 minutos del Paso, Texas, no sé, pero No, ahí es, es. es literalmente 1 kilómetro. O sea, la ciudad Juárez y El Paso, Texas son ciudades gemelas, están divididas nada más por el río Bravo. Están dos bulevares, cruzan. Es vivir en otro, literalmente como si vivieras en una colonia enseguida de la otra. Sí, Sí, son ciudades correcto. hermanas. Entonces, desde allí, desde ese bravo, bravo río que ahora está, tal vez, voy a atreverme a decir, tal vez tiene más metal alambrado que este ecosistema en su contenido, ¿no? Y Sí. obviamente muchos migrantes intentando romper, vencer ese alambrado, ¿no? Desde allí está conversando Luis Díaz con ustedes sobre este abordaje que hemos titulado Migración, bomba humana para los Estados Unidos. Son las 7:19 y gracias por apelar a eso con lo que cerraste tu intervención. La eticidad, ¿sí? La humanidad, si en algo nos diferenciamos del resto de la comunidad cósmica, es de nuestra condición, si acaso autoconsciente, ético. Y esto de cuidar del otro, esto de acoger al que pasa por la puerta de la casa, es un imperativo ético existencial, no es solo ciudadano. Pero bueno, ese es otro asunto. Y gracias, Luis, por este compartir de estos minutos. Y claro, estamos hablando porque dicen, según información de migración de los Estados Unidos, 300.000 personas, ¿no? Ingresando según sus registros en el último mes, ¿no? Es bastante gente, sí, es bastante gente. Y no solo son mexicanos, como muy bien lo dice él, son de diferentes partes, incluso del África. Y esta gente que llegó allí, amigas y amigos, ya tuvo que pasar, vencer el tapón de Darién, ese kilómetros de selva, ¿no? Que hay muchos que con el tiempo, cuando se escarbe ese lugar y acaso van a construir camino, van a encontrar muchos restos humanos escondidos allí, porque mucha gente, pero muere allí. Pero venciendo todo eso, pasan por Panamá, Costa Rica, van subiendo, ¿no? Guatemala, México, pues llegan esa cantidad de gente a la frontera y entran, ¿sí? Esto es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y obviamente la pregunta que nos hacemos con el título de la conversada no es que estemos haciendo mal comentario de la migración. Lo que pasa es que decimos bomba de tiempo porque hay gente que está creyendo en los Estados Unidos que son bombas humanas, que los van a hundir. Eso es lo que creen ellos, ¿sí? Por eso lo que decía eh, Luis es muy, muy y súper importante. Luis, pasemos al segundo punto de nuestra conversada, que es la cuestión electoral. Estados Unidos está viviendo proceso electoral. Este año son las elecciones. Tanto Biden como que va a querer como candidato, ¿no? Pero también el expresidente Trump. Ambos tienen un discurso, si bien es cierto, antes se hacía una diferencia, pero Biden lo que ha hecho ahora es justamente lo que dijo que no iba a hacer, que es lo que había dicho Trump, ¿no? Cuando era precandidato, pero cuando fue presidente hizo lo mismo y a nivel de relaciones internacionales, etcétera. Hay una disputa interna visible entre, no sé si se puede llamar así, entre republicanos y demócratas, ¿sí? De hecho, el gobernador de Texas, ¿no? Donde está el conflicto, donde han sacado, digamos, a la Guardia Federal, bueno, a la patrulla fronteriza federal, y se ha quedado la Guardia Texas, ¿no? Guardia Nacional.
Este es republicano, ya va por tercer periodo gobernando allí. Y entonces, ¿qué importancia tiene para la cuestión electoral el asunto migratorio en los hechos, no en los discursos, sino en los hechos, Luis? Bueno, ciertamente va a ser un factor muy importante. Como tú lo comentas, está en disputa la presidencia en los Estados Unidos. Están en estos dos. Es un país bipartidista, ¿no? Demócratas y republicanos. Los republicanos siendo más conservadores, más nacionalistas, más nacionalistas en el mal sentido de la palabra. Y los demócratas siendo un poco más liberales, un poco más abiertos a la diversidad, aunque ciertamente dentro de los límites que les pone el capitalismo, ¿no? Eh, y bueno, la situación acá es que con la administración de Biden, que como bien tú comentas, no significa que fue benévola completamente hacia la migración, ¿no? Hubo también o existen algunas barreras hacia la migración. Y también, como bien mencionas, ha habido una evolución, digamos, negativa hacia la migración. La administración de Biden sí inicia terminando con algunos de los programas migratorios que había utilizado Trump, o al menos flexibilizándolos un poco. Por ejemplo, el MPP, el Migrant Protocol Protection, que había implementado la administración de Trump, que había obligado a peticionantes de asilo a permanecer en México mientras tenían una cita con un juez migratorio. Pues algunas ocasiones duraron hasta 2 años, ¿no? Con la administración de Trump hubo negociaciones con el gobierno federal mexicano y se dio lo que se llamó MPP 2.0, de manera un tanto coloquial, y que redujo esos tiempos de espera a 2 o 3 meses en territorio mexicano, ¿no? Eh, y bueno, se da la posibilidad se abre la aplicación de CBP One, mediante la cual la población que estaba requiriendo asilo político, lo podía hacer a través de una aplicación de celular, lo cual en principio parecía una buena idea y tuvo un cierto impacto positivo en un primer momento. Las personas decidieron seguir este curso que les era ofrecido. Sin embargo, múltiples fallas en la aplicación pues han provocado que ya no todas las personas lo utilicen, sino que regresen a esta forma de entregarse de manera directa en puertos oficiales, en puertos fronterizos no oficiales, a diferencia de entrar por un puerto de entrada oficial. Eh, y bueno, en los hechos, ¿qué significa esto? Significa que si bien es cierto que hay un aumento de la migración, del número de personas que están buscando migrar a los Estados Unidos, también es cierto que se está sobredimensionando esta presencia porque, por ejemplo, cuando hablamos, o que no hay realmente una manera de saber cuánto es la población, porque cuando hablamos de 300.000 personas, estamos hablando de 300.000 encuentros, que los cuales encuentros son pues una misma persona que ha sido retornada y que vuelve a intentar ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, nadie puede negar que sí hay un aumento del flujo migratorio, pero tampoco podemos saber realmente cuánto es o con certeza de cuántas personas estamos hablando. También es cierto que las cortes migratorias en los Estados Unidos están sobrepasadas por el número de solicitantes de asilo, pero al mismo tiempo también es cierto que, como también tú lo comentabas, la población migrante no es retratada, o al menos de estos discursos republicanos, como invasores, como aquellos que vienen a robar nuestro país, aquellos que rompen nuestras leyes, etcétera, pero al mismo tiempo hacen uso de esta mano de obra, ¿no? ¿Y por qué? Porque es mejor tener, desde el punto de vista de ellos, obviamente, es mejor tener una población migrante
atemorizada, una población migrante vulnerable. ¿Por qué? Porque es más fácilmente explotable a tener una población migrante que tenga derechos laborales, que tenga el derecho a organizarse, que tenga el derecho a, o que se le reconozca, porque el derecho lo tiene, a una personalidad jurídica, a una personalidad política que le permitiera defender sus derechos, ¿no? Pero es mejor, repito, desde el punto de vista, un punto de vista imperialista, pues tener esta población en condiciones muy precarias para poder, muy vulnerables para poder manipularlos al antojo o a los intereses económicos que predominen en ese momento. Y aquí ya también, por último, agregaría en este sentido de que la administración de Biden, el punto más vulnerable que tiene, pues es el de la migración, en el sentido de que, si recordamos, cuando estaba la administración de Trump, el COVID, Estados Unidos, a pesar de ser un país altamente industrializado, era un país con altísimos índices de mortandad por el COVID. Y finalmente, con la administración Biden, si logra terminar o apaciguar la pandemia de COVID. La economía norteamericana está relativamente estable. Tiene la crisis de tiroteos en escuelas, pero eso no sería privativo de la administración de Biden, y tampoco es un tema que se esté tocando, porque eso inflige muchos intereses. Y bueno, a lo que quiero llegar el punto, pues, es que la migración es el punto donde están utilizando para pegarle a la administración de Biden, a la administración demócrata, desde un punto de vista que no es que sea buena para la migración, pero digamos es menos mala que una administración republicana. Muchas gracias, Luis. Son las 7:29. Y una última inquietud más quisiéramos que nos conversaras. Por supuesto que sí, estamos en buena medida de acuerdo con lo que nos plantea usted. Am, la migración es benigna, digamos, para todos los pueblos en el marco de que todo esté medianamente ordenado. Pero amigas y amigos, lo que ocurre es que nuestras instituciones, nuestros estados, que en muchos casos ya tienen 200 años, y han tenido capacidad para poder controlarnos dentro de los territorios nacionales que se llaman, pero no han tenido capacidad de poder, digamos, controlar y tener registro informativo, ¿no? Medianamente creíble en las fronteras, ¿no? Si uno pregunta en Guatemala cuánta gente sale, pues por cálculo sabemos que son como 1.000 personas diarias, pero oficialmente nadie lo sabe. ¿Sí? Si uno pregunta, ¿cuántos guatemaltecos están en Estados Unidos, esos que envían más del 20% del Producto Interno Bruto? En el caso de México, superado solamente por petróleo. En el caso de Guatemala, el segundo, superado solamente por servicios. Pues el Estado no lo sabe. ¿Sí? Extraoficialmente sabemos que son como 4 millones. Y entonces, Estado es lo que no existe para las personas migrantes, ¿no? Y eso es una gran, y no hay derechos, no hay ciudadanía, eso es una gran verdad. Em, Luis, en el tema de la conducta del electorado en los Estados Unidos, y esto seguramente tu reflexión es también bastante cercano, porque tú vives en un territorio donde se ha hecho una frontera allí, ¿no? Producto de la invasión, etcétera, y por lo tanto allí al otro lado están las familias, vuestros familiares, ¿no? Al otro lado de ir por Texas. ¿Por qué hay muchos, y progresivamente se nota, ¿no? Inicialmente se creía que los migrantes votaban por los demócratas, pero también ya hay migrantes que están votando por los republicanos. ¿A qué se debe esta actitud de que ya no pueden subir más al autobús? Está lleno. ¿Verdaderamente está lleno? Cuéntanos, por favor. Eh, es difícil saber si el autobús está lleno. Es una muy buena analogía, porque va a depender mucho de la situación económica del país, ¿no? Mientras haya una economía en bonanza, pues va a necesitar esta mano de obra, y la población migrante va a ser bienvenida. Si la economía decrece, eh,
menos población migrante es necesaria y por lo tanto es vulnerable y simplemente las puertas se cierran, ¿no? Y empieza todo este discurso donde se convierten en chivos expiatorios, donde se menciona hay desempleo porque los migrantes, hay inseguridad por la población migrante, están abusando de la seguridad social, etcétera. Em, y que son mucho en discursos, ¿no? Que rara vez están fundamentadas con estadísticas, con datos duros estas afirmaciones. Y ahora la pregunta de por qué población migrante que en algún momento tuvo esta experiencia que uno esperaría que fueran más simpáticos hacia los nuevos migrantes, pues sí vemos esta radicalización, ¿no? O esta conversión de pasar de una posición demócrata o una posición un tanto promigrante a una población antimigrante. Son varios las razones. Una de ellas es impulso, esta necesidad, a veces provocada, de asimilarse a la cultura dominante, es decir, de ser parte de la cultura norteamericana, entendiendo por cultura norteamericana esta cultura blanca, sajona, protestante, y que por ende se va a dar la espalda hacia otras matrices culturales, ¿no? Entonces, en esta prisa, en esta necesidad autoimpuesta, pero también promovida de pertenecer, pues identifican pertenencia como el rechazo al otro, a pesar de que el otro sean ellos mismos, ¿no? Una generación después. Ese sería, por un lado, una posible respuesta. La otra posible respuesta o la otra respuesta complementaria pues sería eh, esta sensación también adquirida de que la nueva población migrante les estaría quitando posibilidades de trabajos a ellos, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Paulo Vila, también es un sociólogo, donde incluso personas latinas o ya de segunda generación en los Estados Unidos o incluso algunas veces de primera generación hay un rechazo hacia la población latina recién llegada porque se les identifica o se compra o adquieren esta narrativa de que la población latina es pobre, es floja, es sucia, o lo cual evidentemente sabemos que no es así, pero que es adquirida, repito, como una forma de diferenciarse, como decir yo soy de ustedes y no de ellos, de pertenecer a este nosotros artificialmente creado por estas alas radicales racistas de los Estados Unidos. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias, Luis. Son las 7:35 aquí por Centroamérica y también por Guatemala. Vamos a seguir conversando de esta temática constante y determinante para la humanidad, pero también para la configuración de los estados-naciones. Gracias por vuestra atención. Nosotros volveremos con el asunto de Argentina. Saludamos a la gente que nos mira desde Argentina. También tenemos audiencia por allá. Y gracias nuevamente, Luis. Nos veremos próximamente. Ojalá tenemos pendiente, amigas y amigos, un evento presencial sobre migración, ¿sí? De las dos orillas, tanto de los que han ido para allá y tanto de los que quedan, las familias que quedan a este lado. En Guatemala, un encuentro. Esperemos concretarlo en el transcurso de este 2024. Luis, gracias por tu tiempo. Que estés bien. Feliz sábado. Chao, amigos. Chao, chao. Gracias, Tim. Muchísimas saludos a todos.